Lo que pasa es que la última entrevista que hemos tenido, bueno, Caroline ahora está hablando del tema de los territorios y está hablando del tema de la solución habitacional, etcétera. La anterior entrevista estuvimos hablando con Sofía, que hablábamos de como hablábamos de los temas como ella como psicóloga comunitaria. Entonces, a mí me interesa conocer el enfoque desde lo más micro, es decir, el territorio como un espacio geográfico donde se desarrolla una identidad, un arraigo geográfico limitado por, como dice Caroline, por límites naturales o artificiales, donde se genera una identidad propia, la cual que es el primer lazo comunitario que tiene el ser humano con sus cercanos. Ahora, cuando uno identifica el concepto de identidad nacional, agrega otras variables, porque la geografía es importante, pero la geografía es distinta aquí, donde estoy viendo yo ahora, por ejemplo, y una persona en Arica, ni siquiera en Arica como ciudad, sino que sectores dentro de Arica. O sea, hay micromundos en los cuales las personas generan sus primeros lazos de identidad. Incluso podría decir la familia, lo primero tus cercanos, donde naciste, el grupo familiar, que podría ser, si uno lo ve históricamente, la tribu. Pero el ser humano va generando conexiones entre otras tribus y ahí empiezan otras variables para crear sentido de identidad mayores, que puede ser la familia, después, no sé, el barrio, el territorio, la comuna, y así uno va, cada uno con su propia identidad, que es súper importante de destacar, de reconocer y de mantener. Pero presupone la existencia, para evitar el conflicto, porque si el conflicto entre seres humanos ya lo tenemos solucionado en el barrio, porque todos somos del barrio y tenemos una identidad común, y por lo tanto las posibilidades de que nos agarremos entre nosotros y no sepamos resolver un conflicto y terminemos matándonos, que insisto, ese es mi principal rollo. Conflictos van a haber, pero no los solucionemos de manera que generen la muerte violenta. Esa solución al conflicto en grupos identitarios pequeños es súper fácil de resolver. En una familia, no sé, el que dirige la familia, por ejemplo, no sé, la familia tradicional, el papá. O el que en una familia más moderna, no sé, la tía, alguien, ya, sacado el huevo, ya, se solucionó el problema. O sea, hay forma, o si no, es que sabes que es mi mamá, es mi primo, es mi tío, no voy a pelear, no voy a escalar el conflicto porque hay un nexo de una identidad más potente. Pero eso me sirve para el núcleo más básico, pero no me sirve para el barrio. Tengo que generar otro tipo de identidad para solucionar nuevamente el conflicto y evitar la muerte violenta. Y así voy subiendo. Pero, ¿qué variable agrego? Cuando hablo de nación, agrego tres cosas. Hablo del territorio, hablo del pueblo y hablo de un destino común. Es decir, un pasado, un presente y un futuro. Uno me dice, ya, pues una familia tiene un territorio, vive en un barrio, tiene un lenguaje común, se comunican entre ellos, tienen un lenguaje común, y tienen un destino, un pasado, un presente y un futuro. La nación tiene también los mismos elementos, pero creo que el prioritario no es el territorio, porque, por ejemplo, ¿por qué una persona de Magallanes que vive cagado frío con los pingüinos va a ser parte de la misma nación que un tipo en Arica que vive en la eterna primavera? O sea, y una persona que vive al lado de los cerros tiene otra perspectiva y otra relación con el territorio y la geografía que una persona que vive frente al mar. Entonces, el territorio es importante, y en Chile en específico, la nación chilena tiene un factor común que es la cordillera de los Andes. O sea, de alguna manera todos vemos salir el sol por la cordillera y se esconde en el mar, salvo en Punta Arenas, que está en Estrecho Magallanes. Pero tenemos algo en común, ¿ya? Los argentinos ven salir el mar del Atlántico y se esconden en la cordillera. Nosotros tenemos al revés. Bueno, es una convención. Eso no representa solamente eso, la identidad nacional de Chile. Es una variable. La otra variable es el lenguaje. Es decir, todos hablamos el mismo idioma. Ahora, y el otro factor es que tenemos un destino común. Es decir, tenemos una historia común,
estamos donde estamos porque, no sé, llegaron los españoles y fundaron Santiago, por ejemplo. O sea, hay una historia que uno la puede juzgar completamente, para bien, para mal, crítica, objetiva, subjetiva, da lo mismo, pero hay una historia común, hay un presente que es heredero de ese pasado común, y hay un futuro que se construye en base a este presente y este pasado. O sea, no estamos como una hoja en blanco. ¿Ya? O sea, nosotros nos llegamos acá, uno nace guagua y no nace en blanco, nace con una historia. Y esa historia, como muchos te podrían decir, no, tú eres puro futuro, no hay pasado. Tú puedes construir tu historia, por supuesto. Pero de todas maneras, la manera en que tú construyes tu historia, la empiezas a construir con un lenguaje. Y ese lenguaje alguien te lo enseñó. Alguien te enseñó a hablar en el idioma que te tocó hablar. Y ese alguien te lo traspasó como si fuera un código secreto. Y ese lenguaje es una forma particularísima de percibir la realidad. Nosotros acá en Chile, nuestro lenguaje, por historia, es el castellano. O diga español, lo que sea, pero el castellano. Ese lenguaje se heredó con una forma de expresar en los años 1500 y ahora lo hemos ido nutriendo, incluso a veces bajando en palabras, pero ese lenguaje, más allá, si ocupamos 100 palabras, ocupamos 300, ocupamos 50, o inventamos nuevas palabras, es una particularísima forma de ver la realidad, de expresarla de realidad. Porque yo cuando me planteo ante la existencia, yo veo un computador. Pero si yo no tengo un concepto para definir un computador, ¿eso qué es? Teclas, una pantalla, unos cables. Yo no tengo un sentido de qué es eso. ¿Quién le da el sentido a esto para darle el concepto de computador? Se lo da el concepto de computador, que alguien antes que nosotros le puso un nombre y lo definió como computador. O un árbol que se llame sauce, o un pajarito que se llame picaflor. El concepto es parte, ese concepto en alemán puede ser en otra definición, otra forma fonética, pero la forma fonética en que se expresa esa definición de ese elemento de la naturaleza artificial o natural, vale la redundancia, es un secreto que se dio en este espacio geográfico en un determinado espacio-tiempo. Es decir, el concepto computador, o voy a hablar, no sé, algo de Chile, por ejemplo, el concepto hueón surgió en este espacio geográfico, ¿ya? Entre cordillera y mar, para no decir en un territorio en específico, en tal comuna, en tal barrio, no, entre cordillera y mar, entre un grupo de seres humanos que vivían entre cordillera y mar, en este rincón del universo, se creó un concepto para definir algo que veían en la realidad. Algo, ¿sabes? ¿Cómo? Mira, esto, hueón. Y esa palabra, con esas letras, es un código secreto para expresar algo que está en la realidad que no debe perderse. Aunque sea súper vulgar, da lo mismo, pero es una creación humana en que el ser humano captó algo. Y eso te lo traspasaron a ti, en un espacio-tiempo determinado y en un territorio determinado. Ahora, con ese lenguaje tú no piensas en blanco, tú piensas en un idioma. Tú cuando cierras los ojos y no ves nada de la realidad y te pones a pensar, tú estás pensando con tu idioma, con los conceptos de tu idioma. Es decir, es un secreto tremendamente valioso que heredaste históricamente. O sea, hay un pasado común. Ahora, yo puedo decir pan truca o pan cutra, puedo decir pan francés, pan batido o marraqueta. Eso va a estar determinado por esas identidades territoriales que se dan en diferentes regiones, pero todas se expresan en un idioma común. Para decir marraqueta, para decir pan truca, para decir pan cutra, para decir pan francés o pan batido, que no son lo mismo, son formas en que los seres humanos se enfrentaron a una marraqueta y dijeron, wow, pan francés. Y otro dijo, no, es una marraqueta. Pero todos partieron con el mismo idioma. Por lo tanto, el concepto nación tiene algo súper particular que es el idioma. Por lo tanto, uno podría decir, somos todos parte de una misma nación hispana. Los que fuimos conquistados no por lo iberoamericano, porque incluía a Portugal, que hablan portugués, sino por los hispanos. Por eso se cambia el concepto de latino a hispano, porque latino incluye también a los países que tienen un origen idiomático en el latín, y ahí digamos a los franceses, por ejemplo. Entonces,
Está el tema geográfico, está el tema del lenguaje y está el tema de la historia, el tiempo. El ser humano no vive así en el aire, no es carpe diem, no es carpe diem, no es una hoja en blanco. Queramos o no, nuestra libertad tiene un primer límite, que es el idioma. Nuestra libertad tiene su primer límite, que es el idioma en la lengua en la cual uno piensa. Por lo tanto, yo no puedo pensar lo que quiera, no soy plenamente libre. Voy a decir, ¿sabéis qué? Puta, yo guagua, nací así, guau, guau, puta, nací, guau, y soy todo el mundo, todo pura libertad. No, porque te van a enseñar un lenguaje. Porque si no expresas, si no aprendes ese lenguaje, no te puedes comunicar con otro, ya no hay comunidad. Si no tienes un lenguaje común con tu familia, con tu barrio, con tu territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa riqueza, que, insisto, es un espacio geográfico genérico, determinado, un lugar en el planeta Tierra, que tiene micromundos, pero hay un denominador común, una cordillera y el mar, un desierto y los hielos. Ya, tenemos un espacio en el mundo, que adentro hay micromundos, por supuesto, un lenguaje común y un destino común. Una historia, presente y destino común. Y esa historia es principalmente por el traspaso de ese lenguaje que recibiste, que es un código secreto. Porque quizá nosotros, por ejemplo, y te lo doy súper claro, nosotros y perdón que me alargue, nosotros en el español o el castellano tenemos un verbo que es el verbo estar. Javier, que está en Alemania, tú estás en Chile, Caroline, ¿cierto? Sí. Sí, ¿no? En Santiago. En Santiago, ya. En Alemania, los alemanes, que son filósofos y tienen un montón de cabezas maravillosas, no tienen un verbo, no tienen el estar. Nosotros sí tenemos el estar. En inglés, el verbo to be, ser y estar. Dice las dos cosas al mismo tiempo. Nosotros tenemos una palabra distinta a ser, tenemos estar. Había un dicho, no me acuerdo quién lo decía, que era un rey, no sé, decía en Europa, daría mis mayores territorios con tal de tener el verbo estar, weón, que tienen le decía a los españoles, weón, te doy el territorio que queráis si me dais el verbo estar, porque no lo tengo. Ese código secreto del verbo estar, los alemanes no lo tienen. Al punto que Heidegger, para poder definir al ser humano, lo definía como el Dasein, como el ser ahí. Y tenía que hacer guiones, weón, poner cursiva, porque no tenía el verbo, porque no tienen el estar. En cambio, nosotros sí tenemos el estar. Y eso lo tiene todos los que hablamos castellano, peruanos, bolivianos, argentinos, chilenos, etc. Seríamos parte de una nación común. Ahora, ¿tenemos el mismo territorio? No, porque los peruanos tienen otra geografía. ¿Quién les dio esa geografía? Bueno, la historia, pues ya no sé, la independencia, los británicos, lo que queráis. Pero Perú actualmente tiene una geografía selvática, la sierra, la cordillera, etcétera, etcétera, etcétera. Y Chile tiene otra geografía. Chile nosotros estamos más al sur, tenemos frío. Y nuestra geografía también nos da un factor muy importante, que son los terremotos, los volcanes. Es decir, vivimos en un territorio telúrico. Otra variable. Ahora, uno puede decir, sí, pero vivimos en micromundos. En el barrio Bajos de Mena viven una realidad en su día a día, otra realidad. Sí, y es rescatable y es valorable. Pero son parte de una misma nación que comparte ese mismo secreto. Tienen el verbo estar igual que nosotros. Y eso no debería perderse. Ahora, si se pierde, es parte de la dinámica de cómo las naciones van mutando porque está la variable territorio, pueblo e historia común. Se podría agregar incluso un factor étnico, porque ahí voy, y ese sería el factor más permanente, porque, por ejemplo, la nación mapuche, hay un factor étnico ahí. La nación criolla, que son los herederos del europeo acá, pero también está la nación mestiza, que aquí en Chile nunca se ha reconocido. Y creo principalmente que el factor que cohesiona más aún, aparte del lenguaje, el territorio, el lenguaje, el territorio y la historia común, es un factor étnico que en Chile nunca se ha querido reconocer, que acá en Chile somos mestizos. No somos más indígenas y tampoco somos europeos. No significa que somos más o menos.
es un pueblo que nunca ha sido reconocido. Ese factor étnico sí se le reconoce, por ejemplo, a los pueblos indígenas. E incluso a los europeos se les reconoce tácitamente, no expresamente. Pero ser europeo o tener descendencia europea o tener apellido europeo te da en esta sociedad un background que te hace estar muy cercano a las tomas de decisiones, a la élite o lo que sea. Y esta clase media, que se le habla desde el punto de vista material, según los medios de producción o los medios materiales que tiene, también tiene un factor étnico. Yo creo que son los mestizos, el 52% de la población según un estudio de la Universidad de Chile. Entonces, esa nación se nutre de los micromundos, se nutre de los micromundos, se nutre de los territorios. Y uno dice, entonces, ¿por qué hay que defenderla, man? ¿Por qué hay que protegerla? Mejor protejamos los micromundos. La nación da lo mismo. Es una identidad mayor que va a estar licuada ante identidades menores. Pero ahí yo insisto con el tema del conflicto. Así como los seres humanos tienen que tender a vivir en comunidad para evitar el conflicto y evitar el conflicto extremo que nos lleva a la muerte, los grupos comunitarios pequeños que los seres humanos van generando deben tener de alguna manera una conexión para evitar que ya no entre uno y uno, sino entre grupos, hayan conflictos que nos llevan a la muerte. Y esa forma de cohesión que evita la muerte es la cohesión fundamental de identidad nacional, que sería territorio, lenguaje, historia común y un factor étnico. ¿Y eso quién lo debe forjar? El Estado. El Estado debe forjar cohesión nacional. El Estado no tiene que preocuparse de hacer empresas, ni puta, ni cuestiones. O sea, o puede hacer, da lo mismo eso, pero no puede dejar nunca de fomentar el lenguaje común que tenemos, el verbo estar, como decía, el transmitir esa historicidad, desde el punto de vista que sea, desde una historia de Gabriel Salazar, o una historia de Mario Góngora, o una historia de Alfredo Jocelyn Holt, me da lo mismo, pero historia al fin y al cabo, una construcción común. Y cuidar su territorio, no de los peruanos, de los argentinos, cuidarlo de nosotros mismos, apreciarlo, disfrutarlo, vivirlo, porque así como nos da sustento, también nos da desafíos como son los terremotos y todas esas cosas. Esa identidad mayor, que es simple, territorio, lenguaje, historia común y un factor étnico, perfectamente Chile podría ser una plurinacionalidad, o sea, un estado plurinacional, ningún problema, porque Chile es una entidad jurídica, con límites, pero está compuesta por una nación mestiza, que sería lo propiamente chileno, unas naciones indígenas, y una nación criolla, que son los europeos. Pero todo eso es Chile. Y ese conjunto, lenguaje, territorio y destino común. Eso.